La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Hoy vamos a hablar sobre trastorno bipolar. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta ya estamos con nuestra entrevistada. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a la licenciada Leni Lugo. Ella es psicóloga clínica, es altamente especializada en un enfoque de trabajo en terapia cognitiva conductual, es especializada y su especialidad la realizó en la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría, ¿verdad? La Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. Sé que nada, bienvenida, qué lujo tenerla aquí en Padres al Día. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, hablar sobre este tema que es bastante importante y cada vez más creciente, el trastorno bipolar. Así mismo. ¿Qué se entiende por trastorno bipolar? Bueno, el trastorno bipolar es un trastorno que está dentro del estado dentro de los trastornos del estado de ánimo. Es un trastorno mental severo que está caracterizado por cambios de humor. Así como su nombre lo dice, es bipolar porque va de un extremo a otro. Esos cambios de humor son bastante intensos y extremos y no son altibajos comunes. Ah, ok. De la alegría a la tristeza, sin ningún tipo de conducto ni puente, nada. Sí, hay ciclados, ¿verdad? Sí. Pero normalmente tienen sus periodos de cambios y se da justamente eso, de un estado de mucha alegría a un estado depresivo. O sea, las personas normalmente somos lineales en nuestra manera de conducirnos, nuestra conducta, ¿eso es normal? ¿O podemos tener estados anímicos fluctuantes? Ese tiene que ser un llamado de atención. Las personas normalmente tenemos altibajos, sí, ¿verdad? De repente, de acuerdo a la situación o a los problemas que vamos atravesando, es normal que en una etapa, por ejemplo, estemos un poco tal vez más sensibles o de repente un poco tristes o de repente nerviosos, ¿verdad? Pero cuando hablamos del trastorno bipolar no estamos hablando de esos altibajos que son comunes o normales en las personas. Son intensos y extremos y realmente son bastante notorios en el comportamiento de la persona que lo padece. ¿Hay algunas manifestaciones que permiten identificar a una persona bipolar? Exactamente. Las observaciones que se realizan normalmente lo hacen los familiares y hasta incluso la propia persona que acude al consultorio, por ejemplo, para poder ser diagnosticado o en busca de una mejora con respecto al problema que está viviendo, ¿verdad? Para poder clasificar, tenemos justamente que poder identificar de que este trastorno posee episodios, características bien específicas con respecto a cada episodio. Bueno, y al respecto nosotros preparamos desde la producción de Padres al Día un material que habla específicamente sobre las manifestaciones, sobre los síntomas del trastorno bipolar. Veamos. Algunos síntomas del trastorno bipolar. El trastorno bipolar causa cambios de humor dramáticos desde muy feliz y o irritado hasta triste y desesperanzado, y viceversa, con frecuencia con periodos de humor normal entre cada uno. A los periodos de altas y bajas se les llama episodios de manía y depresión. El trastorno bipolar en la mujer en edad reproductiva tiene una serie de aspectos y consideraciones especiales a tener en cuenta en el tratamiento. Algunas condiciones hacen más vulnerable a la mujer, como el abuso infantil, oscilaciones hormonales, embarazo, postparto, lactancia y la alta expresividad emocional, crítica verbal en la familia.
Vemos que hay tipos de trastornos bipolar, no es uno solo, hay varios tipos. ¿Y cuáles serían esos? Ok. Hay dos tipos de trastornos bipolar, el tipo 1 y el tipo 2, ¿verdad? En el trastorno bipolar tipo 1 se considera el estado de manía. El episodio de manía está caracterizado principalmente por esa alteración o aumento del estado de ánimo, que no es normal, que no es común, todo a decir. Acelerada la persona, todo acelerado, muy acelerada. Asimismo, como dijimos hace rato, es intenso, es extremo y hay una marcada necesidad de realizar actividades, ¿verdad? Entonces, y esa conducta es sistemática todo el tiempo. Se necesita una semana que aparezcan los síntomas. En una semana aproximadamente tiene que darse la mayor parte del día, casi todos los días, ¿verdad? En el estado. Y se consideran 3 criterios o 4 en caso de presencia de irritabilidad en la persona. ¿Por qué? Porque la irritabilidad genera un cambio notorio en el comportamiento. Entonces, estos 3 criterios que tenemos que considerar, o 4, de acuerdo a lo que vamos observando, es, por ejemplo, aumento de la autoestima, o ese sentimiento de grandiosidad que normalmente la persona no tiene. ¿Eso es típico? Es típico, así mismo. O de repente puede estar la persona también con una disminución en la necesidad de sueño. Duerme 3 horas y después ya se levanta, vamos a decir, con una energía de vuelta que nadie lo para. Desbordante, digamos. Así mismo. Y refiere que está descansado. O sea, con 3 horas de sueño imposible es que esté descansado. Y es imposible, así mismo. También genera, por ejemplo, la necesidad de estar en constante movimiento, mucha agitación psicomotora, realizar movimientos sin un objetivo específico. Es decir, necesita simplemente estar en movimiento, hacer algo por el simple hecho de no poder estar quieto. Pero distingamos que sin la ayuda de ningún fármaco que provoque eso, ni de drogas, ni de otros elementos, mismo, ¿verdad? Es propio y característico del trastorno. Del trastorno en ese episodio. Tipo maníaco, ¿verdad? Exactamente. Otra característica, por ejemplo, es las conductas que suelen ocasionar algún tipo de consecuencias, por ejemplo, también consecuencias negativas, compras desenfrenadas, actividades sexuales. Los compradores compulsivos y los como los ninfómanos, y ¿cómo se le dice en el hombre cuando tiene mucho deseo sexual? Así mismo. Okay. Pero la parte sexual también, o sea, sí. se nota justamente esa indiscreción en la parte sexual. Okay. Se llama así indiscreción. Indiscreción sexual, le podemos decir, ¿verdad? Sí. De repente también generan inversiones que generan algún tipo de consecuencia financieras, o perjudican justamente tanto entonces a la persona. Se extralimitan, ¿verdad? Así mismo. Entonces no son medidas esas acciones y generan consecuencias. Claro. Otra característica importante dentro del estado de manía son los pensamientos psicóticos. Los pensamientos psicóticos son característicos en el episodio de manía y está caracterizado, por ejemplo, por la percepción alterada de la realidad. Puede tener alucinaciones, tanto visuales como auditivas o sensitivas, ¿verdad? Y la idea delirante que generalmente viene cargada con que las personas conspiran en contra de él o ella como para poder hacerle daño. Eso se trata, tiene un abordaje ya medicamentoso, me imagino, ¿verdad? Exactamente, el tratamiento es a base de medicamentos. Y también se puede controlar justamente a través de una psicoterapia y una buena psicoeducación, como para que la persona conozca justamente sus emociones y también su patología mejore, también y se mueva en base a eso, ¿verdad? Exactamente. Claro. Hablamos de algunos síntomas del trastorno bipolar. Ahora vamos a otro BTR también que habla este trastorno bipolar en la niñez y en la adolescencia, porque tiene características muy particulares. Veamos. Trastorno bipolar en la niñez y adolescencia. Tanto los niños como los adolescentes pueden desarrollar trastorno bipolar. Es más probable que afecte a los hijos de padres con este trastorno. Los niños y adolescentes jóvenes con trastorno bipolar por lo general experimentan cambios de humor muy rápidos, entre depresión y manía muchas veces en el día. En los niños
se puede infradiagnosticar confundiéndolo con el trastorno por déficit de atención por hiperactividad. De hecho, ambos trastornos suelen coincidir. Los jóvenes tienden a presentar una forma más grave y complicada, con afectación del comportamiento, abuso de drogas, paranoia, incluso cuando su situación familiar es buena. Ya, pobrecitos no entienden y buscan una salida, ¿verdad? A lo que no entienden. Asimismo, pasa que en el caso de los niños y los adolescentes, la irritabilidad es el criterio que está presente. El que se toma en cuenta. Que se toma en cuenta, ¿verdad? Y también, al igual que en los criterios de los adultos, son las mismas características que presentan los adultos, ¿verdad? Claro. Como hay dificultad muchas veces en el caso de los niños, como para poder regular y entender sus emociones, es donde de cierta forma se desbordan. Claro, claro, y hay que ayudarlos, hay que contenerlos y hay que saber que ese abordaje no pasa por la familia nomás. Así mismo. Hay que recurrir a los profesionales. Hay que recurrir a los profesionales y considerar que el tratamiento a base de medicamentos es lo que va a mejorar precisamente los síntomas y el comportamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres no quieren medicar a sus hijos o no quieren que sus hijos tomen la medicación. Entonces se empeora el cuadro. Claro, ¿y cómo saber a qué profesional recurrir? Hay que mirar las estadísticas de tratamientos exitosos que haya tenido el profesional. ¿Qué hay que observar para...? Ya sé que estoy tocando un poco al gremio de ustedes, pero es importante para los padres saber cuál es el profesional adecuado para su hijo que sufre de trastorno bipolar o que el padre presume que. Así mismo es. Cuando hay una sospecha en base a los cambios de comportamiento en los estados anímicos del menor, es importante recurrir al profesional. Ahora, sí, hay una falencia a nivel de salud mental en nuestro país, ¿verdad? Entonces hay aproximadamente 44 psiquiatras para todo el país. A nivel país. Encima no están ni regulados legalmente, o sea que es todo un problema. Es un problema. Y el hospital psiquiátrico es justamente uno de los entes en donde se abordan estos temas, ¿verdad? Claro, claro. Y se trabaja dentro de las posibilidades y los recursos con que cuentan, ¿verdad? Así mismo es. Cuando la salud mental es fundamental para el crecimiento de una nación. Cada vez por la cantidad de estímulos y la cantidad de fármacos que consumen los chicos, los adolescentes, también derivan en este tipo de situaciones. Así no siempre mismo. Es congénito, a veces es adquirido. A veces es adquirido. Cuando hablamos de tipos, también que me quedó algo dando vueltas en la cabeza, el hipomaníaco. Ese es un tipo de trastorno bipolar que merece una atención especial también, ¿eh? Es un episodio, así como el episodio maníaco forma una característica del trastorno bipolar. El episodio hipomaníaco también es una característica, reúne prácticamente los mismos criterios que el episodio maníaco, a diferencia de que tiene un periodo específico. Tiene que durar aproximadamente 4 días consecutivos los síntomas, tiene que estar presente la mayor parte del día, casi todos los días, y a diferencia del episodio maníaco no tiene rasgos psicóticos. No tiene rasgos psicóticos. No tiene rasgos psicóticos, por ende no hay un deterioro significativo en las relaciones familiares, sociales o laborales. Claro. Y no requiere internación. En el episodio maníaco suele requerir internación, porque en el episodio maníaco la persona puede volverse peligrosa para sí misma, para otros o para los demás. Ay, eso es muy importante aclarar, pero no asustarse porque todo tiene solución. Es cuestión de no desesperarse, buscar la ayuda a las personas adecuadas. Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa. La musiquita ya nos indica que vamos a la pausa y a la vuelta vamos a seguir tratando este tema que nos preocupa y ocupa a muchas personas, que es el trastorno bipolar. Ese día retornamos. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Estamos de vuelta en Padres al Día con la licenciada Leni Lugo. Ella es psicóloga clínica. Bueno, y nos quedamos hablando sobre este tema que es bastante extenso, cuál es el trastorno bipolar. Específicamente ahora la pregunta va,
episodios depresivos que son muy frecuentes en mujeres, en hombres, en niños, o sea, podemos abordar ese tema. Ok. El episodio depresivo normalmente tiene que reunir 5 síntomas o 5 criterios diagnósticos y tiene que estar presente por lo menos durante las 2 semanas, durante las 2 últimas semanas, Sí. ¿verdad? Notamos, por ejemplo, un estado deprimido, Sí. y una incapacidad como para poder realizar las cosas o para poder sentir placer. Dentro de esto notamos, por ejemplo, en el caso de los niños, un fracaso en el aumento de peso. O sea, se hace todo como para que el niño pueda subir de peso, pero no sube o no gana peso, como le decimos normalmente, ¿verdad? O de repente hay aumento de peso o pérdida de peso. Hay que considerar dentro de este cuadro de episodio de trastorno depresivo mayor, por ejemplo, el 5% correspondiente a la masa corporal de la persona. Es decir, o sube 5% más de su peso normal o baja 5% menos de su peso normal. ¿Verdad? Estamos hablando de chicos de qué edades más o menos. Es general. Ah, o sea, ok, puede ser en niños como pueden ser en adolescentes o adultos. O adultos también. ¿Verdad? Hay dificultad y alteración en el sueño. Por ejemplo, hay mayor necesidad de dormir o duerme más de lo habitual o tiene dificultad para poder conciliar el sueño. Hay que estar atentos a eso. Hay que estar entonces. atento. La persona puede estar, por ejemplo, con temblores. Con temblores o también con letargia, le decimos nosotros, el lentecimiento motriz. así mismo. Que las manos se vuelven lentas para escribir o para realizar mismo. algunas actividades. Hay desconcentración, ¿verdad? La persona no se puede concentrar o se desconcentra fácilmente. También, de cierta forma, hay ideas de muerte, ¿verdad? No un plan de suicidio específicamente, pero sí ideas acerca del suicidio. No, o sea, esa necesidad de ya no más vivir, ¿verdad? Ya no tiene sentido, que pierden como una desesperanza. Eso es terrible. Se empeora cuando el trastorno bipolar va asociado con otro trastorno, como por ejemplo la ansiedad. Claro, pues maximiza, ¿verdad? Así mismo. Pasa que la ansiedad está caracterizada justamente por una preocupación excesiva, miedo a que ocurra lo peor o miedo a perder el control, claro. ¿Verdad? Entonces, como también hay agitación o temblores o esa incapacidad como para poder relajarse, más asociado a los pensamientos de desesperanza, es donde hay mayor riesgo de concretar el suicidio. Ese trastorno bipolar ya se puede notar desde niñitos, puede notarse se puede notar. Normalmente el diagnóstico se va realizando en la adolescencia, entre los 19 años hasta la etapa adulta, que más o menos va hasta los 25 años. O sea, normalmente ese es el periodo en donde uno hace el diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando los niños viven en una familia o sus padres tienen el trastorno bipolar, es más frecuente o más común que desarrollen el trastorno. Puede ser heredado. Así mismo. De hecho, hay muchos casos así. Y también hay casos también, como me había mencionado, de muchos infanticidios también a causa de depresiones. La depresión. Pasa que durante el embarazo es donde normalmente ya se va generando el episodio depresivo y se agrava con después del parto, claro. La famosa depresión posparto. Entonces es en donde tenemos que considerar que puede aparecer un brote psicótico y puede que no aparezca un brote psicótico también. Normalmente... Que puede ser superado también, puede ser un periodo nomás. Puede ser superado. En el caso de la aparición de un brote psicótico es donde se asocian los infanticidios. ¿Por qué? Porque la mamá es como que recibe esa orden de matar al bebé, ¿verdad? ¿Por qué puede estar su bebé poseído o endemoniado? Entonces, claro, porque altera la realidad de una manera distinta. Exactamente. De todos estos casos que está comentando, los tipos de trastorno bipolar, evidentemente que hace falta un apoyo familiar. Y la producción del programa preparó un BTR muy interesante al respecto. Veamos. Apoyo familiar. Es muy importante que los especialistas que llevan la psicoterapia conozcan a los familiares, parejas o amigos cercanos del paciente para reforzar el apoyo social
y emocional. Los familiares deben ser extremadamente comprensivos por el alto riesgo de suicidio que implica este trastorno. Puede ser de gran apoyo simplemente escucharles con atención y dar muestras de entendimiento. Aún así, se deben mantener firmes en cuanto a la continuidad del tratamiento. Los allegados deben cuidarse, ya que también ellos pueden caer en depresión profunda. Deben probar cada uno de los métodos para mantenerse enérgicos y evitar el estrés. Por ejemplo, hacer deporte, meditación, técnicas de relajación o adquirir algún hobby. Los grupos de apoyo son importantes y se pueden encontrar en casi todas las localidades. Qué importante la comprensión, la contención, el comprender y acompañar, ¿verdad? Dentro del proceso psicoterapéutico, necesariamente es importante incluirle a la familia, Sí. porque la familia necesita primero conocer lo que significa el trastorno, entender cuáles son los cambios que se generan a nivel del humor, del comportamiento en la persona que la padece, como para poder justamente tener esa paciencia y esa Claro, comprensión. desarrollar y ver también en la familia, si por ahí la tatarabuela, la bisabuela, porque a veces saltan generaciones, pero está presente y Está se manifiesta en cualquier momento. O sea, Así mismo. tampoco decir, ay, qué mal lo que pasó, y pasó. Hay que administrar la realidad y está presente y merece un abordaje. Así mismo, la negación es justamente lo que nos lleva a la no adherencia al tratamiento. Sí. Y si no hay adherencia al tratamiento, quiere decir que no puede haber mejora en el trastorno, ¿verdad? Claro. Y por ende no va a haber calidad de vida. Sí. Entonces es importante que la familia en sí comprenda y entienda lo que significa el trastorno y qué es lo que se tiene que hacer como para poder ayudarle al familiar que lo está padeciendo. Acá también hay una suerte de estigmatización respecto de las personas que sufren trastorno bipolar, en grados más avanzados y en grados menores. ¿Cuál debería ser la mirada social hacia estas personas que, como cualquiera, pueden sufrir cualquier tipo de trastorno? Claro, es un trastorno muy importante, pero que merece un grado de comprensión y tolerancia social. Pasa que culturalmente estamos muy acostumbrados a estigmatizar lo que muchas veces no conocemos o desconocemos. O le ¿verdad? tenemos miedo. Le tenemos miedo. Pero yo creo que más que nada es una cuestión de poder adaptarnos a lo que significa el hecho de ser distintos y tener justamente una persona con una característica peculiar de estas características, por ejemplo, en el entorno. Claro, no es para asustarse, pero sí para un abordaje respetuoso, responsable y con tolerancia, ¿verdad? Así mismo. Con tolerancia, con un poquitito más de amor. Bueno, tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Esta vez nos llega desde Limpio Rodrigo, pregunta lo siguiente. ¿Es necesario tomar siempre medicamentos cuando se tiene trastorno bipolar? Es necesario, porque como vimos, el tratamiento justamente es de por vida. Sí. El trastorno mejora con la medicación. ¿Qué es lo que ocurre con la medicación? Que muchas veces el profesional, el psiquiatra, tiene que ajustar las dosis muchas veces o tiene que modificar el tipo de medicamento para esa persona que no está recibiendo de buena forma el tratamiento o le está generando reacciones secundarias. Entonces hay que muchas veces modificar varias veces la medicación hasta encontrar el punto, que la dosis es adecuado para ese paciente. Claro, y hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Y no asustarse tampoco, ¿verdad? Porque a veces la gente se asusta porque le da determinados síntomas y qué sé yo, pero también hay que ir buscando, como usted bien lo dijo, el medicamento adecuado. Así mismo. Y combinar con una psicoterapia como para poder ayudarle justamente a la persona a que pueda tener un cambio en su comportamiento, mejorar las relaciones familiares. Mejorar su calidad de vida también. Mejorar la calidad de vida. Que se sienta mejor, Así por sobre es. todas las cosas. Bueno, tenemos otra pregunta, esta pero proviene de Asunción. Pregunta Fátima. Pregunta, ¿qué consecuencias puede tener en una persona con trastorno bipolar y en su familia la falta de tratamiento? Y la falta de tratamiento, justamente como vimos, puede empeorar
justamente la situación y la calidad de vida de la persona, ¿verdad? Puede volverse de cierta forma de acuerdo al episodio que esté realizando. La persona puede atentar incluso contra su propia vida o dañarle a los familiares. Bueno, así llegamos al final del programa. Licenciada Leni Lugo, muchísimas gracias por sus conceptos. ¿Algo más que quiera agregar sobre el trastorno bipolar? Nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar acá, como dije al principio, hablando sobre este tema. Yo creo que nos quedamos cortos porque es un tema bastante complejo que se puede abordar muchísimo más, ¿verdad? Pero a tener en cuenta justamente los cambios de humor y en el comportamiento que llamen la atención y que necesiten ustedes de cierta forma un diagnóstico o una ayuda profesional, recurran a los hospitales públicos, que hay psicólogos y también psiquiatras. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, hasta aquí llegamos en Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alice